Bien, vamos a continuar con el manual de SENASA que habíamos dejado en el capítulo 7. En este punto, lo que hace es tratar el tema de todo lo que tenga que ver con instalaciones y los distintos equipamientos que tiene el lugar de trabajo, ¿sí? Cualquiera fuese el mismo. ¿Se ve bien la pantalla ahí? Sí, profe. Bien. Disculpe, yo, profe, a lo mejor puede ser que se me corte porque estoy con la nena acá, un inconveniente. Bueno, tranqui, tranqui. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? No, se me acaba de ensuciar un poquito por eso. Ah, bueno. Listo. Hace tranquilo. Ya, pero no me. O sea, estoy conectada, pero escucho, digamos, desde donde estoy. Bueno. Olivia, portate bien. Bueno, vamos por adelante. Entonces, les decía que, ¿por qué no me avanza esto? Ahí está. Em, digamos, ¿qué busca o qué apunta este capítulo del manual en cuanto a lo que es la parte de instalaciones y equipamiento? Obviamente, en primer lugar, vamos a trabajar o vamos a apuntar el enfoque con todo lo que tenga que ver con la protección para los trabajadores, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto algo de lo que era seguridad e higiene, y acá vamos a tener algunos tips mucho más puntuales de lo que tiene que ver con las instalaciones y la maquinaria. Fíjense en los tildes de la primera parte, donde nos habla de eh, cortinas rompevientos, molinos, tanques australianos, galpones, eh, siempre apuntando a evitar la posibilidad de contaminación y o que se pierda esa inocuidad en los alimentos. En el segundo caso nos habla de eliminar o de controlar todo lo que tenga que ver con proliferación de plagas. En el tercero estamos hablando de cómo, digamos, cómo van a ser las finalidades para lo que tenga que ver con el reparo de maquinarias, envases, alimentos para animales, semillas, que van a ser necesarios para la producción. Y en el último nos habla de los depósitos de agua. Acá hay un punto importante que es el tema de las cañerías, grifos y demás, que muchas veces estos están en condiciones no aptas para transportar o para hacer circular el líquido o el fluido al cual es necesario que lleven de un lugar a otro. Mucho más, teniendo en cuenta que ese líquido, ese fluido puede en algunos casos ser o bien para limpieza del producto que estamos elaborando, o bien para el lavado de las personas. Y mucho peor aún si es para consumo humano, ¿sí? Que ya hemos hablado de cómo tienen que ser los dispensers y el agua potable y la, y la disponibilidad de ese recurso. Luego nos va a dar algunas recomendaciones para lo que son los comedores, ¿sí? En muchos casos es necesario tener comedores y ustedes van a leer ahí las recomendaciones en las cuales no pasa nada que no tenga que ver con el sentido común. Lo que pasa es que como estamos trabajando en lugares tan inhóspitos, tan alejados, en condiciones tan particulares, que muchas veces lo que parecería un comedor normal o lo que debería ser un comedor normal, a veces deja de serlo, ¿no? Entonces tenemos este tipo de situaciones. ¿Qué pasa con las instalaciones del personal? ¿Sí? Bueno, acá tenemos un aspecto que es el de la higiene, ¿sí? En el punto de la higiene nos va a hablar de los sanitarios y de los vestuarios, ¿sí? Eh, ya yendo al punto de cuando estamos trabajando en producciones que tengan ya directamente que ver con el alimento, es decir, que el personal manipula ese alimento, cómo esa obligatoriedad del lavado de manos, ¿sí?
después de utilizar estos sanitarios o estos vestuarios. El uso y contar con el agua potable, fíjense que ahí el detalle nos pide que sea fría y caliente, un tema que es muy recurrente y es muy común que no suceda, esto de tener el agua caliente, ¿sí? Obviamente que cuando se hace alguna labor a una distancia determinada de donde están las instalaciones fijas, tenemos que tener la posibilidad de transportar mínimamente agua y agua potable para la limpieza, para el abastecimiento de las personas, etc. Es sumamente importante el tema del lavado y la desinfección de esos depósitos de agua, sea cualquiera, sea el fijo o el permanente. Y esos procedimientos de mantenimiento o procedimientos de limpieza deben estar debidamente instaurados, deben tener un responsable, debe tener quien los lleve adelante. Hoy en día, ustedes sabrán que se utiliza mucho el caso de las viviendas fijas o móviles. ¿Qué es esto? Cuando se realizan labores en distintos lugares, se va trasladando un habitáculo donde se lo utiliza como la vivienda, ¿sí?, de las personas. Bueno, esto de ninguna manera debe, por ser, digamos, móvil, de ninguna manera debe pasar que tenga menos condiciones que los otros. Es decir, no porque sea algo móvil tiene que ser algo precario, algo deteriorado, algo que esté fuera de norma, no. Al contrario, debemos bregar para que tenga las mismas condiciones que si estuviese en un lugar fijo. Un segundito, por favor. Yo no escucho, no sé si soy yo. Bien, les decía, dentro de lo que son las instalaciones para el personal, continuando con este aspecto, dentro del equipo, del instrumental y demás, vamos a contemplar todo lo que tenga que ver con la producción. Fíjense que ahí ustedes tienen los ítems, donde dice equipo instrumental y recipiente, en donde tenemos la maquinaria para riego, equipos, recipientes utilizables. Además, nos menciona y nos recomienda cuáles deberían ser los elementos para reparar para proteger esos equipos, ¿sí? Ni hablar del mantenimiento de los mismos bajo techo, ¿sí? El específico galpón de herramientas, que ahí lo tenemos bien marcado, que debería ser un lugar ordenado, identificado, limpio, iluminado. Cuestión de que, no solamente de que cuando vayamos a buscar algún herramental para realizar las labores, sepamos dónde está y esté en condiciones y demás, sino por el hecho principal también de prevenir accidentes de trabajo, ¿sí? Ni hablar que si nosotros tenemos un animal que lo contamos como un elemento de trabajo, ¿sí?, en muchos casos pasa, obviamente que eso se toma y ese animal tiene que estar en las mínimas, en todas las condiciones, perdón, de salud, ¿sí?, sus vacunas, con su desparasitado, con su mantenimiento y demás, para que no solamente repercuta negativamente en la producción, sino también para cuidar tanto la salud del animal como de otros animales o de las mismas
las mismas personas, ¿sí? Bien, en el mantenimiento y la limpieza, bueno, ahí tenemos todas las recomendaciones que tienen que ver con la calidad del agua, el tema del orden, ¿sí? Siempre hay un análisis, nosotros lo habíamos visto un poquito en clase, de lo que era el tema de los costos iniciales y cómo se van incrementando estos costos a medida que va pasando el tiempo si no tomamos las decisiones correctas al comienzo de la inversión. Bueno, para el caso de la limpieza, del mantenimiento es exactamente lo mismo. Mientras nosotros más querramos ahorrar o querramos no gastar demasiado al comienzo, seguramente esto nos va a repercutir en un daño mayor en el futuro. Normalmente en este tipo de casos lo mejor es invertir un poco más al principio para luego ese costo se mantenga estable o de alguna manera fijo, ¿sí? Que no nos vengan grandes gastos. ¿Cómo tenemos que almacenar la mercadería? Acá ya estamos hablando de una producción en la cual lo que nosotros hacemos ya está destinada o a un mercado, o a un mercadeo, o a un consumo masivo, o a un distribuidor en particular. Estamos hablando, por ejemplo, si tuviésemos alguna producción de hortalizas, de frutas, de verduras y demás. Bueno, obviamente que estas recomendaciones tienen que ver para esos productos. Fíjense en la parte de abajo, lugar fresco, libre de inundaciones, filtraciones, evitar las sustancias contaminantes, el piso con material impermeable, ¿sí? Que sea fácil de lavar, evitar todo lo que tenga que ver con vidrio. ¿Por qué evitamos lo que tenga que ver con vidrio? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué? Y porque puede ser cortante en caso de que se rompa. Sí, principalmente el tema del vidrio, si bien es un producto que es limpio, que es fácil de lavar y demás, cuando estamos trabajando con sustancias alimenticias, el miedo es a la rotura, al astilleo y demás, y que termine contaminando ese producto, ¿sí? Entonces, muchas veces, sobre todo en procesos anteriores, trata de evitarse la manipulación o los accesorios que tengan que ver con vidrio. Obviamente que como protegemos de humedad, de inundaciones, debemos proteger contra el calor, con temperaturas inadecuadas, ¿sí? Y siempre que nosotros tengamos un almacenamiento de productos comestibles, bregando por la salud de las personas y por esa inocuidad del alimento, siempre tenemos que trabajar con las normativas que tenga el Código Alimentario Argentino, como tenemos ahí al final del recuadro. Bien. Acá tenemos algunas recomendaciones para que todo lo que tenga que ver con el depósito de agroquímicos, ¿sí? Nosotros ya hemos conversado, creo que había alguien que estaba pensando en hacer algún trabajo práctico con respecto a este tema. Fíjense todas las características, ¿sí? Que tienen, o todas las recomendaciones que nos dan para tener en cuenta a la hora de los agroquímicos, ¿sí? Lo que tiene que ver con no estar cerca de personas o de áreas residenciales, alejados de pozos o de fuentes de agua, qué hacemos con los pisos, con las paredes, con los techos, con los drenajes, con las puertas, con la iluminación. ¿Qué hacemos si necesita instalación eléctrica? ¿Sí? ¿Qué hacemos si hay un baño, ¿sí? Y una ducha, ¿sí? Eh, y el famoso equipo lavaojos, en el caso de que te contamines? Obviamente que ese lugar tiene que ser destinado para agroquímicos. La disposición o la disponibilidad de los extintores, ¿sí? Para fuegos ABC. Después vamos a hacer una capacitación puntual para lo que son los distintos tipos de matafuego, los distintos tipos de fuego. ¿Mm? Y por qué en el caso de los agroquímicos deberíamos tener un matafuego ABC. Tener normativas de primeros auxilios básicas. Es fundamental en este tipo de depósitos la señalización, ¿sí? Y obviamente todo lo que tenga que ver, como dice el último asterisco, lo que venga por normativa de la ley 24.557
va a ser tenido en cuenta a la hora de elaborar esos depósitos. ¿Qué indicadores de cumplimiento nos van a marcar que nosotros estamos encaminados dentro de nuestra instalación? Bueno, los baños completos e instalados, si tenemos un lugar para descanso y alimentación del personal, si hay un programa de higiene y mantenimiento de las instalaciones y los equipos, si hay programas en cuanto a lo que tenga que ver con las imágenes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los llamados pictogramas? ¿Sí? Los pictogramas son distintas referencias para cumplir distintas normativas, que muchas veces no están escritas con palabras, sino a través de gráficos, de figuras y demás. ¿Quién es responsable de determinar quiénes son responsables de cada una de las actividades? Las instalaciones adecuadas y un programa y elemento para todo lo que tenga que ver con residuos, que eso no lo nombramos dentro de la descripción del capítulo. Entonces, ¿qué buscamos con el buen manejo de instalaciones y equipos? Asegurar las instalaciones y el equipamiento adecuados a las necesidades del establecimiento, que faciliten la producción de alimentos inocuos y de calidad. Fíjense que siempre terminamos en lo mismo, siempre terminamos con la producción de alimentos inocuos y de calidad, pero en este caso, la utilización de los elementos, de las herramientas, del equipamiento, también va de la mano con el buen uso, con que la persona trabaje cómoda, en condiciones de seguridad e higiene, ¿sí? Que no afecten de ninguna manera su salud. Bien, para aquellos que decidan tomar este tema como una posibilidad de práctico, esta ficha de autoevaluación es muy interesante, que justamente agrupa los 5 puntos en las instalaciones para la higiene del personal. El punto 2 son los comedores. El punto 3 habla puntualmente del equipo, ¿sí? El 4, las instalaciones para el acondicionado y el almacenamiento. Y el 5 habla para ese depósito de agroquímicos, fertilizantes, combustibles que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Bien. El punto 8, que es el manejo de productos de cosecha y post cosecha, es lo que vamos a ver en la próxima clase. Chicas, antes de terminar, una consulta. ¿Cómo venimos con los prácticos? Ya estamos en la segunda parte y necesitamos ir entregando eso. ¿Cómo viene cada una de ustedes? Yo bien, ya, o sea, bárbaro, lo único que tengo que esperar a que me reciban desde el campo para ir a ver, hacer la ficha, digamos. Así puedo sacar fotos y tener algo más relevante. Ok, Yo bien, me falta todavía, pero bien, por ahora. bien. Vero, ¿cómo venís con lo que te mandé el otro día? ¿Pudiste avanzar algo más? Sí, lo estuve corrigiendo, así que creo que en esta semana lo estaría enviando, más tardar la semana que viene. Bien, buenísimo. Bueno, el miércoles, los que puedan ir en presencial, ya le vamos, si van Vero y Esmeralda, le vamos a poner alguna fecha a la entrega de los trabajos prácticos, ¿sí? Así nos ponemos de acuerdo y ya tienen usted también Dale, fecha como profe. para armar las presentaciones, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, Gente, que anden bien, nos vemos en la próxima. Listo, profe. Gracias. chao, gracias.